El sol de California bañaba la mansión de los Salgado, pero la luz no podía disipar la sombra de melancolía que se cernía sobre la sala de estar. Eduardo Salgado, un hombre de 48 años con la vitalidad de un empresario exitoso, estaba sentado solo, escuchando solo el costoso tic-tac de un reloj antiguo y el suave y monótono sonido del televisor en la habitación de su madre. Tenía el mundo en sus manos, pero se sentía como un extraño en su propia casa, un espectador de la vida que había construido. La mansión de Los Ángeles, con sus inmaculados jardines y vistas al mar, parecía un mausoleo de mármol blanco. La presencia de doña Carmen, su madre, ahora reducida a una silenciosa fragilidad en su silla de ruedas, era el centro de esta tristeza. Era el retrato del dolor contenido. Su cuerpo, antes vibrante, paralizado y dependiente, una cruel ironía de la vida para la mujer que siempre había sido el pilar de la familia. Alivio para Eduardo, o al menos lo que él quería que hubo alivio, llegó en forma de Camila Herrera joven, hermosa e increíblemente dedicada. Era la novia de doña Carmen y se convirtió en su cuidadora esencial. Su presencia era un soplo de juventud y eficiencia, resolviendo todos los problemas del hogar y, lo más importante, cuidando de su madre con una paciencia casi santa. La rutina doméstica era una coreografía silenciosa. La inyección matutina de medicamentos, la papilla preparada meticulosamente, las largas horas de fisioterapia pasiva. Camila lo controlaba todo con gentil firmeza, desestimando la necesidad de otras enfermeras e insistiendo en que la estabilidad de doña Carmen dependía exclusivamente de su cuidado. Eduardo vio esta dedicación como el mayor gesto de amor que podía recibir, un regalo inesperado en su agitada vida. Sin embargo, bajo la fachada de tranquilidad y control se escondía una tensión insidiosa. El silencio en la casa no era de paz, sino de algo contenido, algo sofocado. Las conversaciones de Eduardo con su madre eran unilaterales, solo respondidas por sonidos guturales y miradas distantes. Y la alegría que sentía al verla mejorar siempre se veía atenuada por la sensación de que se desvanecía lentamente. La mesa, antes rebosante de alegría latina, ahora estaba ocupada por Eduardo y Camila, enfrascados en una conversación superficial sobre su día, mientras la sombra de Carmen se cernía sobre ellos. Eduardo extrañaba la calidez de su tierra natal, la risa de su madre, la fuerza que irradiaba, y este vacío solo lo llenaba la sonrisa cortés de su novia, que parecía adaptarse perfectamente a este nuevo drama silencioso. Esa noche, antes de acostarse, Eduardo fue a la habitación de su madre a darle un beso de buenas noches. La habitación, la única de la casa que aún olía a lavanda y esperanza, estaba oscura, iluminada solo por una lámpara de lectura. Camila ya la había medicado y la estaba acostando. Su esbelta figura parecía la sombría guardiana de un secreto. Al acercarse, Eduardo tomó la mano arrugada de su madre, sintiendo la debilidad en sus huesos. Le dijo que la amaba con un susurro entrecortado, y esperó el pequeño apretón, la única señal de reconocimiento que ella podía darle. Pero esta vez, no hubo apretón, solo una lucha desesperada en sus ojos. Los ojos de doña Carmen, sus ojos, se abrieron ligeramente, concentrándose en Eduardo con una intensidad casi dolorosa. No era la confusión de la enfermedad, era una súplica desesperada, un grito de auxilio. Sus labios temblaron en un vano intento de formar una palabra, una advertencia silenciosa que decía, cuidadoso, pero antes de que pudiera reaccionar, Camila estaba allí, con una sonrisa tranquila y un toque tranquilizador en el hombro de Carmen, y la mirada de la anciana se quebró, como si la advertencia hubiera sido cruelmente silenciada. La mañana siguiente comenzó como todas las demás. Un café apresurado, correos urgentes de Nueva York, la rutina de Eduardo como escudo contra el silencio de la noche. Intentó apartar la mirada de su madre, convenciéndose de que era solo un reflejo del dolor, una alucinación de su propia culpa por dejarla en ese estado. Se hundió en su oficina, un refugio de madera oscura y poder,
buscando en la organización de su trabajo una paz que su hogar no podía brindarle. Mientras revisaba informes financieros, la puerta de su oficina se abrió con una vacilación nerviosa. Diego Ramírez María, el hijo de 8 años de la cocinera. El niño, normalmente un estallido de energía y risa, estaba pálido y tembloroso, con sus ojos oscuros fijos en Eduardo con una seriedad impropia de su edad. Se aferraba a un coche de juguete con gesto protector, como si fuera un talismán. Eduardo, impaciente por la interrupción, pero ablandado por la fragilidad del chico, le pidió que hablara. Diego dudó, mirando la puerta cerrada, como si temiera que las paredes oyeran. La tensión en el aire era palpable, un contraste desgarrador con la atmósfera de lujo y control que Eduardo tanto apreciaba. Fuera lo que fuese, lo aterrorizaba profundamente. Finalmente, en un susurro apenas audible, el niño se inclinó sobre la mesa y soltó estas palabras. Había visto Camila. La había visto en el cuarto de doña Carmen, en un momento en que creía estar sola, machacando algo blanco y pequeño, una pastilla tal vez, y echándolo en la sopa de verduras que después le servirían a la anciana. La primera reacción de Eduardo fue de furia e incredulidad. Era absurdo, una fantasía infantil, la malicia inconsciente de un niño que no entendía el mundo de los adultos. Estaba a punto de reprender a Diego y enviarlo de vuelta con su madre, acusándolo de mentir por diversión. La idea de que Camila, su devota novia, lastimara a alguien era grotesca. Sin embargo, al mirar fijamente los ojos llorosos de Diego, su furia se transformó en escalofríos. El miedo del chico era genuino, su relato demasiado específico para ser inventado, y su voz temblaba con una convicción que superaba la inocencia propia de su edad. Eduardo respiró hondo, intentando acallar la voz de la negación en su mente, la voz que lo protegía de la verdad más dolorosa. Le preguntó a Diego por qué creía que Camila haría algo así. El chico se encogió de hombros, sin una teoría adulta, pero su respuesta fue aún más inquietante. Dijo que Camila siempre se ponía nerviosa cuando doña Carmen intentaba moverle la mano o el pie, y que enseguida la distraía o la consolaba con un toque que, de hecho, parecía una restricción. Eduardo intentó calmar al chico, prometiéndole que investigaría, pero su mundo interior ya se desmoronaba. La conversación terminó abruptamente, con Diego saliendo corriendo de la oficina, aliviado de haber revelado su secreto, pero aún aterrorizado por las posibles consecuencias. Le había advertido. Eduardo se quedó solo en el silencio restaurado de la oficina, dándole vueltas a las implicaciones de la acusación, la mirada de advertencia de su madre la noche anterior, las palabras inquietantes del niño, la tranquilidad forzada de la casa. Todo se combinaba en una disonancia aterradora. Necesitaba algo más que las palabras de un niño, pero no podía ignorarlas. Mientras Diego estaba en la puerta, a punto de salir, se giró una última vez y agregó, con una tristeza que resonó en el corazón de Eduardo: ella no deja que su mamá intente caminar. Nunca. Ella no deja que su madre intente caminar. Nunca. Esta frase simple y directa, viniendo de un observador desarmado, fue la llave que abrió la cerradura de la duda de Eduardo, confirmando que el silencio en la casa era, de hecho, una prisión cuidadosamente orquestada. Las horas posteriores a la revelación de Diego fueron una lenta tortura para Eduardo. El mundo corporativo en su computadora perdió todo significado, reemplazado por la urgencia de observar su propio hogar con nuevos ojos. Se sentía como un espía, un intruso, y la culpa de dudar de Camila, quien había sido tan buena con él y su madre, le pesaba como plomo. La negación era una fortaleza, pero las grietas se ensanchaban. Empezó a pasar más tiempo en las salas comunes, fingiendo estar absorto en su tableta, pero con la vista periférica completamente centrada en Camila. Lo que antes parecía dedicación y cariño, ahora parecía control absoluto. Cada gesto de ella estaba calculado. El ángulo en el que ajustaba la almohada, la forma en que sostenía el vaso para darle agua a Carmen, la firmeza de su mano en el respaldo de la silla de ruedas.
Eduardo notaba los gestos más sutiles. Cada vez que doña Carmen hacía un ruido de esfuerzo o intentaba mover el pie en el reposapiés de la silla, Camila actuaba de inmediato. No la regañaba, sino que la calmaba con voz monótona, cambiando el enfoque de la conversación u ofreciéndole un refrigerio. Era un cambio de atención tan rápido y suave que cualquiera habría pasado desapercibido, excepto su hijo, ahora alerta. La comida era el punto central de control. Camila insistía en preparar ella misma todas las comidas de su madre, alegando que solo ella conocía las proporciones exactas de las vitaminas y suplementos recetados. Era el filtro entre doña Carmen y el mundo, asegurándose de que nada entrara en el cuerpo de la anciana sin su aprobación, y como ahora se preguntaba Eduardo, sin su intervención. El recuerdo de doña Carmen antes de que la parálisis le viniera como un golpe doloroso, recordaba a su activa madre, la mujer que cuidaba con energía los jardines, que reía a carcajadas y bailaba en las fiestas. Era la fuerza de la vida, la matriarca que viajaba sola e inspiraba a todos a su alrededor. La imagen de su figura actual, encogida y silenciada, contrastaba terriblemente con el pasado. La mente de Eduardo comenzó a atar cabos que antes había ignorado. El deterioro de su madre era rápido, casi inexplicable para los médicos que la visitaron durante los primeros meses. Hablaban de progresión de la enfermedad, de signos atípicos, pero nadie mencionó la posibilidad de algo externo, algo maligno. Había aceptado el diagnóstico sin cuestionar a la única persona que controlaba su medicación. Una punzada de culpa lo azotó. ¿Cómo pudo él, el hijo, el experimentado empresario, haber estado tan ciego? Se había centrado en su propia vida y confiado lo más preciado de su existencia a una desconocida a la que apenas conocía, seducido por su belleza y aparente bondad. La sombra de la duda no solo estaba en Camila, sino en su propio juicio. Esa tarde Eduardo la observó de lejos mientras atendía el botiquín en la habitación de Carmen. Parecía completamente a gusto, moviéndose con la seguridad de quien conoce su territorio. Se acercó, fingiendo buscar un libro, y vio a Camila cerrar un cajón con un movimiento rápido. ¿Qué escondía allí? La tensión era casi insoportable. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba al verla girarse hacia él, con esa sonrisa perfecta. Intentó sonar normal, hacer una pregunta casual, pero tenía la mirada fija en su mano, en el pequeño movimiento que intentaba disimular al alejarse del tocador. En el fugaz reflejo de la luz que entraba por la ventana, Eduardo vio un destello metálico en la palma de su mano. Camila en el momento en que lo escondió rápidamente en el bolsillo del delantal de su cuidadora. No eran joyas. Era el destello de una jeringa o un pequeño objeto metálico. Pensó que estaba sola, y ese fugaz vistazo fue el catalizador. El control dio paso a la paranoia, y la duda se convirtió en certeza. Esa casa era un escenario y su madre la víctima. La visión del brillo metálico en la mano de Camila fue un punto sin retorno. Eduardo ya no podía fingir que las palabras de Diego eran una fantasía, ni que la mirada de su madre era solo un reflejo de la enfermedad. La negación había muerto. Ahora, la necesidad urgente era actuar con cautela y buscar la prueba que transformara su sospecha en evidencia irrefutable. Esperó la noche, el único momento en que Camila se retiraba a su habitación de invitados y la casa se sumía en un silencio absoluto. Con el corazón latiendo con fuerza, Eduardo se dirigió a lo que ella llamaba su sala de terapia, una habitación contigua a la principal que había convertido en suya. Dominio privado era el único lugar de la mansión al que no entraba sin ser invitado. La puerta estaba cerrada, como esperaba. Eduardo, sin embargo, sabía dónde estaba la llave maestra de cada puerta de la casa, un pequeño detalle de su rutina que nunca imaginó que tendría que usar de esta manera. En un momento de tensión, abrió la puerta y entró en la habitación con la linterna de su celular, barriendo la habitación con el haz de luz. La habitación estaba extrañamente aséptica y organizada, a diferencia del resto de la casa, que tenía un toque de comodidad hogareña. En una estantería, Eduardo encontró lo que buscaba.
Una colección de botellas sin etiquetas, recipientes vacíos e instrumentos de medición. Un sutil olor químico y dulce flotaba en el aire, un olor que no pudo identificar, pero que inmediatamente le provocó náuseas. Abrió un armario y encontró varios cuadernos con tapas oscuras, llenos de la elegante letra de Camila. No eran diarios de amor ni reflexiones, sino notas meticulosas, fechas, dosis, reacciones del paciente y términos médicos poco conocidos. Vio la palabra relajante y se le notó músculo varias veces, acompañado de gráficos que mostraban el deterioro de la movilidad de su madre. El impacto fue físico, paralizante. En un cajón inferior, escondido debajo de fardos de algodón y gasa, encontró una pila de facturas arrugadas. No eran de farmacias de Los Ángeles, sino de un proveedor de medicamentos en México y, sorprendentemente, de una clínica veterinaria en Tijuana. ¿Qué tenía que ver su madre, una mujer que apenas salía de casa, con una clínica veterinaria en la frontera? La última pieza del rompecabezas encajó de forma aterradora. Con manos temblorosas, Eduardo registró el resto de la habitación, buscando cualquier cosa que pudiera llevar consigo para probar el crimen. Necesitaba pruebas físicas antes de confrontar a Camila, antes de alertar a las autoridades. La imagen de su novia, la mujer que dormía a su lado como una criminal fría y calculadora, era casi insoportable. Consiguió arrancar discretamente una página de uno de los cuadernos, la que detallaba las dosis más recientes y el objetivo de inmovilidad total. También agarró un pequeño frasco que contenía un polvo blanco sospechoso, y los guardó en una bolsa de plástico que llevaba en la chaqueta, sin dejar rastro visible de su intrusión. Eduardo se apresuró a guardar la bolsa en el bolsillo interior de su chaqueta. La tela que llevaba en el pecho parecía quemarle la piel con la toxicidad de la verdad. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta y regresar a su habitación, supo que no estaba solo. Un ruido sutil, un reflejo en el rabillo del ojo lo hizo girarse. No vio a nadie, pero la gélida sensación de ser observado lo invadió. Alguien lo había estado observando a través de la rendija de la puerta antes de que la cerrara, y ahora esa persona sabía que tenía la evidencia. La noche fue una vigilia. Eduardo apenas durmió. La adrenalina del descubrimiento lo mantenía alerta y con náuseas. La pequeña bolsa de plástico en su chaqueta era la evidencia de la pesadilla. La prueba material que transformó a Camila de novia fiel a asesina en potencia. Sabía que el siguiente paso era crucial. Necesitaba validación profesional de lo que había encontrado. No pudo ir al hospital local por temor a que Camila tuviera conexiones, o que el caso fuera tratado con negligencia. Recordó Ladra, Valeria Méndez, una geriatra de confianza que había atendido a doña Carmen antes de su parálisis. Una doctora discreta y escéptica, completamente dedicada a la ética. Ella era la persona que necesitaba. Eduardo llamó a Valeria usando un número de teléfono desechable y solicitó una visita urgente y confidencial. Usó una excusa vaga sobre el empeoramiento de su madre, pero insistió en que no le dijera a nadie del personal de la casa, especialmente a Camila, sobre su presencia. La voz de Eduardo sonaba tensa, y Valeria, percibiendo la urgencia bajo la formalidad, accedió a ir de inmediato. Cuando Valeria llegó, entró en la mansión con un destello de fría profesionalidad. Examinó a Carmen con una atención meticulosa que las enfermeras de turno jamás tendrían. Observó su palidez, sus temblores musculares, su escasa respuesta a los estímulos y, lo más importante, la forma en que Camila rondaba en la puerta, ansiosa y tensa, con una sonrisa forzada. Después del examen, Valeria llamó a Eduardo a un rincón de la biblioteca, lejos de la interferencia de Camila. Eduardo le mostró la página del cuaderno con los gráficos y el frasco de polvos. Los ojos de Valeria, inicialmente escépticos, se abrieron de par en par con horror al leer las notas y analizar el material. Valeria fue directa, su voz un susurro de acero. Eduardo, esto no parece ser la progresión natural de ninguna enfermedad que conozco. Los síntomas de doña Carmen, el letargo, la parálisis progresiva, corresponden a una intoxicación lenta y controlada. La palabra intoxicación
resonó en la mente de Eduardo como un disparo. El médico explicó que las historias clínicas y las dosis parecían indicar el uso de un agente paralizante, probablemente un relajante muscular de alta potencia, dosificado para inmovilizar y silenciar, sin causar la muerte inmediata. El objetivo era mantener a Carmen con vida, pero con total dependencia. Fue una crueldad metódica, fría y prolongada. Valeria propuso la única solución. Recolectaría muestras de sangre y orina para realizar análisis de laboratorio exhaustivos, centrándose en sustancias no convencionales y toxinas. Lo haría de forma encubierta, como parte de un chequeo de rutina, para que Camila no sospechara nada. Las pruebas debían ser científicas e irrefutables para poder presentarse a la policía. Mientras se preparaba para irse, con la muestra de sangre de Carmen cuidadosamente guardada en su maletín, Valeria se detuvo y miró fijamente a Eduardo. Con una gravedad que Eduardo jamás olvidaría, dijo en voz baja, casi como un lamento: «Eduardo, si tengo razón, doña Carmen no está enferma, la están enfermando, y esto ya es un crimen premeditado. Eduardo, si no me equivoco, doña Carmen no está enferma, la están enfermando, y eso ya es un crimen premeditado». La frialdad de esta afirmación convirtió su sospecha personal en un caso criminal que involucraba la vida de su madre. Con la doctora Valeria camino al laboratorio y analizando la prueba, la ansiedad de Eduardo alcanzó un punto álgido. Ahora estaba en una carrera contrarreloj, sintiendo que con cada hora que pasaba, su madre corría peligro. Necesitaba encontrar más pistas, algo que vinculara a Camila con un pasado criminal y explicara el motivo diabólico de sus acciones. Recordó las notas de la clínica veterinaria de Tijuana y la obsesión de Camila por mantener a su madre aislada. Había un patrón, una historia que no había visto antes. Decidió registrar la casa de nuevo, no la sala de terapia, sino los lugares donde Camila podría haber escondido algo más sobre su identidad. La biblioteca, una enorme sala con estantes de roble y olor a papel viejo, era un lugar improbable para un secreto, pero Eduardo empezó a hojear los libros más viejos y menos usados. Entre una colección de poesía mexicana que pertenecía a su madre, sintió algo suelto entre las páginas amarillentas. Fue una fotografía antigua, descolorida en los bordes. Eduardo la recogió con cautela y vio la imagen que lo dejó sin aliento. La foto mostraba a una Camila mucho más joven, igual de hermosa, pero con una expresión más dura y audaz. Sonreía, una sonrisa de satisfacción triunfante. A su lado había dos hombres. Uno, mayor, con aire de autoridad, vestido con un traje caro. El otro, más joven, con aspecto de secuaz. Y junto a ellos había una mujer mayor, igualmente debilitada y paralizada, sentada en una silla de ruedas idéntica a la de Carmen. El escenario parecía ser una finca de lujo, quizás en México. La conmoción fue abrumadora. No era solo la presencia de los dos hombres y la anciana, era la gesto de Camila en la foto. Tenía la mano sobre el hombro de la mujer mayor, pero no era un gesto de afecto ni de apoyo. Era un apretón, una sutil demostración de posesión y dominio. El mismo control que Eduardo veía diariamente sobre su propia madre. Eduardo comprendió el horror. Su madre no era la primera. Camila formaba parte de una trama, una red de parásitos que atacaba a ancianos adinerados y solitarios, incapacitándolos poco a poco para que tomaran las riendas de sus vidas y fortunas. El patrón estaba ahí, en blanco y negro. Los hombres eran sus cómplices, la logística del crimen. Guardó la foto en el bolsillo sintiendo el papel áspero contra su piel, una prueba más poderosa que cualquier documento. Salió furioso de la biblioteca, transformando el dolor de la traición en determinación por la justicia. Tenía que desenmascarar la red, no solo sacar a Camila de su casa. Al pasar por la cocina, vio a Camila. Estaba hablando por teléfono con una calma inquietante, pero entrecerró los ojos al ver a Eduardo. Parecía estar observándolo, como un depredador a su presa. Eduardo logró disimular el horror y la ira que sentía, pero no del todo. Camila colgó el teléfono y le sonrió, preguntándole si estaba bien. En ese instante se dio cuenta de que no lo preguntaba por cariño,
sino por observación. Ella notó algo en su rostro, un sutil cambio en su expresión. Estaba seguro. Ella sabía que él estaba investigando. La búsqueda se había vuelto mutua. Desde el momento en que se dio cuenta de que Camila sospechaba de su investigación, Eduardo supo que no podía actuar solo. Necesitaba a alguien discreto, eficiente y, sobre todo, ajeno a cualquier agencia policial que pudiera verse comprometida por la red de Camila. Necesitaba a un experto en la sombra. Su contacto fue Martín Ruizún, ex jefe de seguridad convertido en investigador privado de alto nivel, con un pasado algo turbio, pero con una red de contactos que se extendía por todo México y Estados Unidos. Martín era el hombre indicado para los trapos sucios, para los secretos que los periódicos no publicaban. Eduardo organizó la reunión en un lugar neutral, un café en un barrio alejado del centro de Los Ángeles, y le entregó a Martín la fotografía a Rugadey, las notas de la clínica veterinaria. Narró la historia de Diego, la mirada de su madre, el descubrimiento en la sala de terapia, todo con un tono seco y directo, conteniendo su emoción para no parecer cegado por los celos. Martín, hombre de pocas palabras y mirada penetrante, estudió la foto con calma. Examinó a los hombres, a la anciana, los antecedentes de la propiedad y el comportamiento de Camila. No hizo preguntas sobre la relación amorosa de Eduardo, centrándose únicamente en los hechos presentados y las inconsistencias del caso. El silencio de Martín pesó más que cualquier acusación. Le prometió a Eduardo que indagaría en el pasado de los dos hombres de la foto, rastreando sus fortunas, sus pérdidas y su conexión con la mujer en silla de ruedas. Usaría sus contactos en registros de inmigración, archivos de propiedades y bases de datos privadas que la policía jamás tocaría. El trabajo sería rápido, costoso y, sobre todo, peligroso. Eduardo aceptó todas las condiciones, sin importar el costo. Su única prioridad era la seguridad de su madre y el desmantelamiento de la red. Sintió como si hubiera transferido el peso del mundo a los hombros de Martín. Un alivio temporal, pero sabiendo que lo más difícil estaba por venir. Martín estaba a punto de levantarse e irse con la foto guardada en una carpeta, cuando se detuvo. Miró directamente a Eduardo, con una seriedad que rozaba la amenaza. No a Eduardo, sino al peligro que representaba. Antes de partir, Martín le advirtió en voz baja y seria: «Si está en esto, no está sola. Es una red. Si la confrontas, te enfrentarás a todos. Mantente alerta y, sobre todo, actúa como si nada hubiera cambiado. Si nota tu prisa, la perderás y pondrás a tu madre en un peligro aún mayor». Esta advertencia de que Camila era solo un peón en la red cimentó en Eduardo la comprensión de la enorme escala del crimen. La espera de los resultados del laboratorio fue la más larga de la vida de Eduardo. Mantenía una fachada de normalidad con un cansancio casi insoportable, charlando con Camila sobre negocios y planes de futuro, mientras la observaba a cada paso, imaginándola como una araña tejiendo su tela. La idea del veneno que le administraban a diario lo atormentaba. 2 días después, la doctora Valeria Méndez programó otra reunión secreta. Esta vez, no solo estaba seria, estaba visiblemente angustiada. La ciencia había hablado, y lo que reveló confirmó la peor pesadilla de todos. Valeria le entregó a Eduardo un informe técnico, lleno de gráficos y términos especializados. Resumió la conclusión con calma pero firmeza. Las muestras de sangre y orina de doña Carmen contenían altas concentraciones de un relajante muscular, para uso veterinario un potente sedante para animales grandes. La sustancia se metabolizaba lentamente, impidiendo la locomoción sin ser inmediatamente letal. El médico explicó que la dosis fue precisa y metódica. No se trató de un error médico ni de un accidente. El objetivo era mantener a Carmen en un estado de parálisis y semiconciencia, para que pareciera enferma y dependiente sin despertar sospechas. La longevidad del crimen fue lo que lo hizo tan cruel y calculado. Eduardo sintió una mezcla de furia ciega y una culpa abrumadora. Su madre no se recuperaba porque la estaban envenenando activamente en su propia casa. Él, su hijo,
no la había protegido. Lágrimas de rabia brotaron rápidamente, no de dolor, sino de indignidad e indignación. Valeria, con un toque compasivo, le recordó a Eduardo que actuó en el momento oportuno y que el culpable era el criminal. Enfatizó que las pruebas eran irrefutables y, aún más importante, legalmente admisibles. El informe científico era el arma que necesitaba para derribar a Camila. Eduardo sintió un frío alivio. La duda se había desvanecido por completo, reemplazada por un ardiente deseo de justicia. Tenía la prueba científica, la confirmación de que su novia era en realidad una criminal que estaba envenenando lentamente a su madre. Valeria entregó los resultados y miró a Eduardo a los ojos, reafirmando la gravedad de la situación. Su voz era un susurro, pero sus palabras eran una sentencia. Eduardo, esto ya es un delito. Ya no eres sospechoso. Tu madre es el blanco de un prolongado intento de asesinato. Tenemos que actuar rápido. Ya. El informe no fue solo un diagnóstico. Fue la confirmación de que su vida se había convertido en el escenario de un crimen terrible. Con la evidencia científica en la mano, Eduardo estaba listo para actuar, pero la prudencia de Martín lo frenó. Necesitaba comprender la magnitud de la amenaza antes de actuar. Exponer a Camila sin comprender la red podría significar su desaparición y la impunidad de sus cómplices. Al final de ese día, Martín Ruiz programó una nueva reunión, con el aire de quien había descubierto algo grande y oscuro. Llegó con un maletín lleno de estados de cuenta, registros de propiedad y obituarios. Lo que tenía que decir haría que la vieja foto pareciera solo la punta del iceberg. Martín confirmó el macabro patrón. Los dos hombres de la fotografía, identificados como un abogado y un empresario mexicano, efectivamente tenían familiares mayores que quedaron discapacitados en circunstancias sospechosas. En ambos casos, la causa oficial de la parálisis fue una enfermedad degenerativa, y en ambos casos, Camila Herrera estaba presente como cuidadora dedicada en ese momento. Lo más impactante fue la cronología. El deterioro de los ancianos coincidió con la llegada de Camila, y el control de sus bienes financieros pasó rápidamente a los hombres de la foto, quienes convenientemente se convirtieron en sus tutores legales. El modus operandi fue el mismo: incapacitarlos para robar con la apariencia de dedicación. Martín también trajo los registros de llamadas. Había una comunicación intensa entre el celular de Camila y números cifrados registrados en diferentes ciudades de México. Ciudad de México y Monterrey. La frecuencia y duración de las llamadas demostraron que no era una loba solitaria, sino la trabajadora de campo de una organización bien establecida con logística y coordinación. Eduardo sintió un escalofrío al comprender el patrón. Su madre era solo el último proyecto en esta red de explotación de ancianos. Su indignación dio paso a un horror gélido. Camila era una depredadora en serie, y él la había colocado en el corazón de su familia. La culpa por su ceguera era casi insoportable. La red de contactos, según Martín, parecía involucrar a médicos corruptos que suministraban los relajantes musculares y a abogados que agilizaban la transferencia de activos. Era una operación transnacional, fría y lucrativa, con la capacidad de ocultar rápidamente sus huellas. Martín miró a Eduardo. La gravedad de su mirada transmitía la gravedad de la amenaza. No podían acudir a la policía solo con la evidencia del envenenamiento. Necesitaban que Camila fuera descubierta en flagrancia, arrestar a toda la red de una vez y desmantelar la organización. Martín cerró la carpeta y el sonido seco del cuero hizo un clic en la tensión del aire. Le entregó a Eduardo una hoja con el registro de llamadas y el análisis de frecuencia. La última línea resaltada mostraba una serie de llamadas recientes con un número desconocido. Necesitamos saber qué planean ahora. Apresurarse puede ser fatal, pero esperar les da la oportunidad de asestar el golpe final. Prepárense para la trampa. Había llegado el momento de actuar. Eduardo, Valeria y Martín se reunieron en un lugar secreto, lejos de la mansión, para idear el plan que desenmascararía y arrestaría a Camila. La estrategia debía ser impecable, asegurando que las pruebas se recopilaran en el momento del crimen
y que la seguridad de doña Carmen fuera la prioridad. La idea central era crear un escenario que animara a Camila a acelerar su plan. Eduardo simularía un viaje de negocios urgente a Nueva York, dejando la casa al cuidado de Camila y, en teoría, sin supervisión. La ausencia de su hijo la haría sentir lo suficientemente segura como para administrar una dosis más alta y terminar su trabajo. Mientras tanto, Martín, con la ayuda de su equipo, instalaría microcámaras de alta definición en puntos estratégicos de la mansión, en la cocina, con especial atención a la zona de preparación de alimentos, y en el dormitorio de doña Carmen, con el audio activado. La evidencia visual del acto criminal sería el golpe definitivo e irrefutable. La doctora Valeria sería la figura de apoyo médico de guardia, monitoreando los signos vitales de Carmen a distancia e interviniendo de inmediato si la dosis de veneno fuera letal. También se encargaría de la toma de muestras. En el lugar, si hubiera un caso de envenenamiento, el riesgo era alto, pero la necesidad de justicia era mayor. Diego Ramírez, el chico que se atrevió a hablar, jugaría un papel crucial. Se convertiría en el ojo y el oído interno de Eduardo. La madre de Diego tendría el día libre, y el chico se quedaría en casa, fingiendo estar absorto en sus videojuegos y dibujos animados, pero con la misión de observar los movimientos de Camila e informar de cualquier anomalía a Martín, quien estaría de incógnito cerca de la mansión. Eduardo puso en marcha el plan a la mañana siguiente, actuando con una calma calculada. Le dio a Camila un abrazo de despedida, expresando su preocupación por dejarla sola con la responsabilidad de su madre. Su actuación fue convincente, y Camila respondió con una sonrisa tranquilizadora, prometiendo encargarse de todo. En cuanto Eduardo salió por la puerta, el equipo de Martín entró en acción, disfrazados de jardineros y técnicos de mantenimiento. Instalamos las cámaras rápidamente y establecimos comunicación con Valeria y Martín. Preparamos la trampa y soltamos el cebo. Horas después, cuando el equipo se marchaba y el silencio volvía a la casa, Camila contestó un celular prepago. Diego, fingiendo jugar, la escuchó en un tenso susurro. La frase que pronunció, llena de una frialdad aterradora, confirmó que la trampa funcionaría. La dosis final será este fin de semana. Él se fue. La haremos parecer un deterioro rápido. La dosis final será este fin de semana. Ya no está. Haremos que parezca un deterioro rápido. Eduardo estaba en un discreto hotel a pocos kilómetros de su casa, viendo la transmisión en vivo de las microcámaras en una pantalla oscura. Martín estaba a su lado, con auriculares, monitoreando el audio y la seguridad perimetral. La tensión en la habitación era palpable. Cada segundo parecía una hora. La espera duró hasta la tarde. Las cámaras de la cocina mostraron a Camila entrando con ingredientes frescos. Actuaba con la familiaridad de su rutina, preparando una sopa suave para doña Carmen. Con cada movimiento, Eduardo sentía un escalofrío. Estaba a punto de presenciar la traición con sus propios ojos. El momento crucial llegó cuando Camila se aseguró de que el cocinero del día se había ido, y Diego estaba en su habitación. Tomó una pequeña botella oscura, idéntico al que Eduardo había encontrado. Con un movimiento rápido y experto, añadió unas gotas del líquido transparente a la sopa, revolviéndola con una cuchara para asegurar que el veneno se disolviera por completo. Las cámaras de la cocina no dejaron lugar a dudas. Luego hizo una llamada telefónica, hablando en voz baja pero claramente captada por el micrófono. La dosis de hoy fue completa. El ajuste vendrá pronto. Sí, el fin de semana, como acordamos. El hijo está fuera. La dosis de hoy fue completa. El ajuste llegará pronto. Sí, el fin de semana, como quedamos. El hijo está fuera. Fue la confesión, la prueba visual y audible del crimen. Eduardo sintió que un grito se le atragantaba. La ira lo dominaba. Martín lo contuvo con un gesto firme, recordándole la necesidad de tener las pruebas en la habitación de Carmen y la confirmación de que la sopa sería consumida. Necesitaban la prueba definitiva para que la policía actuara. Camila llevó la bandeja a la habitación de Carmen. La cámara la capturó con el tazón.
dándole a la anciana la sopa envenenada con la misma falsa paciencia que Eduardo había admirado antes. Carmen tragó con dificultad, con los ojos llorosos por la debilidad, y Camila le sonrió. Eduardo y Martín observaron la grabación en silencio, conmocionados. La frialdad y la crueldad de la escena eran indescriptibles. Camila, después de alimentar a la víctima, regresó a la cocina, lavó el biberón y lo guardó en el bolsillo de su delantal, con el mismo brillo metálico que Eduardo había notado días antes. Martín apagó el monitor, con el rostro duro e inexpresivo. Miró a Eduardo, pálido y tembloroso, y dijo lo único que importaba ahora: tenemos suficiente para atraparla. La policía viene en camino. Prepárate para ir a casa, Eduardo. El momento decisivo es ahora. La traición fue revelada, y ahora era el momento de hacer justicia. El plan de acción se puso en marcha. Martín entregó la orden de búsqueda y captura a la policía, que ya estaba preparada, y Eduardo regresó a la mansión a toda velocidad, acompañado por Martín y una patrulla camuflada. La doctora Valeria esperaba afuera, lista para entrar y estabilizar a doña Carmen. Eduardo entró en la casa sigilosamente, seguido de cerca por los policías. Encontraron a Camila en la cocina, con su delantal de conserje, sosteniendo una bandeja con una infusión para su madre. Parecía completamente tranquila, sin percatarse de que la trampa había saltado. Camila, la voz de Eduardo era gélida, más una orden que un saludo. Se giró, y la sonrisa se le congeló al ver la expresión severa de Eduardo, y aún más, al ver a los dos policías detrás de él, con sus chalecos y expresiones serias. El enfrentamiento fue breve. Los agentes le ordenaron que soltara la bandeja y se pusiera las manos en la cabeza. La conmoción de Camila dio paso rápidamente a una furia fría. Lo negó todo, gritando que Eduardo era un desagradecido y que los vecinos la verían tratada como una delincuente. Uno de los policías se acercó y registró a Camila, encontrando en el bolsillo interior de su abrigo el botella oscura aún, con restos del líquido paralizante. La evidencia era física, y se encontraba en el cuerpo del criminal. El momento en que se exhibió el frasco fue el punto álgido de la tensión. Mientras esposaban a Camila, la doctora Valeria corrió a la habitación de Carmen para administrarle el antídoto e iniciar los procedimientos de desintoxicación y estabilización. Edward permaneció en la cocina, viendo cómo se llevaban a la mujer que amaba. El dolor de la traición era insoportable. La última imagen de Camila antes de salir de la casa bajo custodia fue la más aterradora. Se quedó en la puerta, sujeta por la policía, y miró directamente a Eduardo. Su rostro, despojado de su máscara de bondad, era puro odio y desprecio. Camila sonrió, una sonrisa sin calidez, y susurró, en voz tan baja que solo Eduardo pudo oírla en medio del caos: no soy la única, y cuando lo descubra será demasiado tarde. Ustedes son débiles. No soy el único, y cuando lo descubras, será demasiado tarde. Eres débil. La amenaza de que hubiera otros miembros de la red libre le heló la sangre a Eduardo, convirtiendo la victoria en una sombría advertencia. El arresto de Camila Herrera fue solo el comienzo. Con la evidencia irrefutable de los videos y el relajante muscular, las autoridades estadounidenses y mexicanas, coordinadas por Martín y la información financiera de la cadena, iniciaron una serie de arrestos simultáneos. La advertencia de Camila de que no estaba sola resultó ser cierta. Las detenciones tuvieron lugar en Los Ángeles, donde fueron detenidos los cómplices de menor rango, pero las acciones de mayor impacto ocurrieron en México, Ciudad de México y en Monterrey. La policía arrestó a los dos hombres de la foto, el abogado y el empresario, y a varias personas más que estaban involucradas en la logística financiera y el suministro de medicamentos veterinarios ilegales. El caso causó sensación en los medios. Periódicos de Los Ángeles y canales de noticias mexicanos cubrieron la historia del ángel de la muerte de Hollywood y la red de explotación de adultos mayores. El escándalo convirtió el caso en un tema internacional, exponiendo la vulnerabilidad de las personas mayores adineradas y solitarias. Las investigaciones revelaron que la red era sofisticada,
con células en varias ciudades, y se centraba en personas mayores con grandes patrimonios y herederos ausentes. Camila era la cuidadora modelo, la personificación de la dedicación, cuya función consistía en ganarse la confianza de la víctima, aislarla y administrar el veneno lentamente, facilitando así la confiscación legal de los bienes por parte de sus cómplices. Eduardo, quien inicialmente intentó permanecer en el anonimato, se vio obligado a hablar. Se convirtió en el rostro de la lucha contra el maltrato a las personas mayores, concediendo entrevistas sobre la importancia de la vigilancia. Su dolor y furia, canalizados en determinación, resonaron en el público. Las autoridades también confirmaron la conexión con las otras personas mayores de la foto y otros casos no relacionados. La red se había cobrado varias víctimas, y el arresto de Camila fue el detonante para desmantelar una red criminal que llevaba años activa, moviendo millones de dólares y causando un inmenso dolor. El alivio de la justicia se vio atenuado por la certeza de que la red aún tenía ramificaciones y algunos miembros seguían prófugos. El peligro no había desaparecido por completo, pero el centro de la red había sido cortado. Las noticias seguían circulando por televisión, y un reportaje en particular llamó la atención de Eduardo. Un experto en crimen organizado en México advirtió: el cerebro detrás de esta red de explotación de ancianos no ha sido capturado. La doctora Valeria está en peligro. Podría estar más cerca de lo que creemos. La alerta mediática confirmó el temor de Eduardo de que la amenaza no había sido totalmente neutralizada. Con Camila encarcelada y la verdad al descubierto, la mansión inició un lento y doloroso proceso de sanación. El silencio que antes había sido sofocante, ahora era de alivio y esperanza. Doña Carmen fue trasladada a una clínica especializada bajo la supervisión constante de la doctora Valeria, quien inició el tratamiento. Desintoxicación y un intenso programa de fisioterapia. La recuperación fue gradual pero notable. La doctora Valeria explicó que, dado que la dosis estaba controlada para incapacitar en lugar de matar, el cuerpo de Carmen tuvo la oportunidad de revertir la parálisis. Estaba libre del veneno y su cuerpo comenzaba a responder, aunque lentamente. Los primeros signos de recuperación fueron pequeños milagros. Un ligero temblor en la mano, que pronto se convirtió en un agarre más firme, la capacidad de seguir a Eduardo con la mirada y la primera lágrima que corrió por su rostro. Una lágrima de alivio y gratitud, ya no de desesperación. Diego Ramírez, el niño que salvó la vida de Carmen, se convirtió en su fiel compañero. La visitaba a diario, le leía y le contaba historias sobre sus juegos y el jardín. Su presencia le traía risas a Carmen y renovaba la alegría a Eduardo, quien veía en la inocencia del niño un contrapunto a la maldad que invadía su hogar. Eduardo dedicó cada momento libre a la rehabilitación de su madre. Asistía a sus sesiones de fisioterapia, animándola con una devoción que le faltaba en su ajetreada vida antes de la tragedia. No solo la ayudó a sanar físicamente, sino también a sanar su alma, restaurando la confianza que se había roto. La mansión de Los Ángeles, después de semanas, recibió de nuevo a doña Carmen, ya no como una prisionera muda, sino como una paciente en recuperación. La casa quedó limpia y purificada, y la sala de terapia de Camila se transformó en una sala de luz y esperanza. El momento más emotivo llegó más tarde ese mes, bajo el ardiente sol de California. El fisioterapeuta la colocó en una paseante especial, y Carmen hizo el primer esfuerzo por sostenerse. Le temblaban las rodillas. Sus labios se curvaron en una mueca de esfuerzo, pero se mantuvo de pie. Eduardo observaba la escena en el jardín con el corazón acelerado. Cuando doña Carmen dio sus primeros pasos lentos con el andador, el sonido de la goma rozando el mármol era una sinfonía de victoria. Ella lo miró y una sonrisa, la primera sonrisa real en años, se dibujó en su rostro. La promesa de una nueva vida estaba allí, en los primeros pasos vacilantes de su madre, la redención de Eduardo de su ceguera. El clímax legal de la historia llegó meses después, en un tribunal de Los Ángeles. El juicio de Camila Herrera y sus cómplices acaparó la atención mediática.
Las pruebas eran abrumadoras. Los videos del envenenamiento, el informe forense de la doctora Valeria y los registros de la red de crimen organizado de Martín. Diego Ramírez, aunque joven, fue llamado a declarar. Con la valentía de un testigo clave, relató lo que vio, con la voz entrecortada por la emoción, pero su relato fue coherente y devastador. Su testimonio, proveniente de un entorno inocente, destrozó la defensa de Camila. La sentencia fue rápida y severa. Camila Herrera fue sentenciado a 25 años de prisión, por intento de homicidio y conspiración para cometer delitos de delincuencia organizada. Sus cómplices en México recibieron sentencias similares. La justicia, aunque tardía, fue completa y sirvió de advertencia a otras redes de explotación. Eduardo, quien había transformado su vida, comenzó a apoyar activamente fundaciones para la protección de las personas mayores, utilizando su influencia y riqueza para financiar investigaciones y programas de concienciación. Se convirtió en activista, canalizando su culpa pasada en una misión de vida. La escena final tuvo lugar en la mansión liberada del silencio y la maldad. El sol del atardecer, un vibrante atardecer angelino, bañaba el jardín. Doña Carmen, aún frágil pero fuerte, caminaba sin andador, apoyándose en un bastón, bajo la atenta mirada de Eduardo. Caminó lentamente por el césped, con el aroma a lavanda y tierra mojada invadiendo sus sentidos. Una libertad que creía perdida para siempre. Miró a su hijo, con los ojos llenos de vida y amor, y dio el último paso hacia los brazos de Eduardo. El abrazo fue la culminación de meses de dolor y lucha, un perdón silencioso y la promesa de un futuro. El sol se puso, y Eduardo miró hacia el horizonte, donde la oscuridad ya no lo atemorizaba. Eduardo abrazó a su madre, sintiendo su cuerpo fuerte y vivo en sus brazos como la mayor victoria. Contempló el dorado atardecer, y se prometió, no solo a sí mismo, sino al mundo. Nunca más permitiré que el silencio oculte la verdad. Que la vigilancia sea nuestra arma contra el mal y el amor nuestro escudo. Gracias por seguir este viaje de dolor y redención. La historia de Eduardo, Doña Carmen y Diego es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no solo reside en nuestras luchas, sino en nuestra capacidad de ver la verdad, incluso cuando se esconde en nuestros propios hogares. Nunca descuides esa pequeña intuición, esa mirada extraña de alguien a quien amas. La valentía de un niño sencillo y la determinación de un hijo que busca la justicia demostraron que el silencio no es paz, sino caldo de cultivo para el mal. Si sientes que algo no está bien, confía en tu instinto. Actúa. No te calles. La verdad siempre saldrá a la luz. Si disfrutaste de esta apasionante narrativa y quieres más historias con ganchos fuertes y finales impactantes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja un comentario con tu parte favorita y cuéntanos, ¿cuál es la verdad que te niegas a permitir que el silencio oculte en tu vida?